Aclamemos hoy al Señor con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. Cantad un cántico nuevo, cantad a Dios tierra entera. Porque hizo Dios maravillas y nos dio la salvación. Aclamemos hoy al Señor con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, celebramos hoy la memoria de San Pío de Pietrelcina. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Carmen y Dalia González Nieves. Humildes y penitentes, acerquémonos al Dios justo y misericordioso y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste al presbítero San Pío de Pietrelcina la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección, al ser asociados a los sufrimientos de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Proverbios. La palabra de Dios es acendrada. Él es escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que necesitando robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Lámpara es tu palabra
para mis pasos, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara Es para mis pasos tu palabra, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Dominus sit in corde tua, et in labis tuis, ubique competenter annuncius evangelium suum. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciendo: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos uno de los santos más conocidos del siglo XX, conocido tal vez mucho por la gente por sus cosas extraordinarias, como suele pasar también, casi podría decir, para todos los santos.
pues por sus milagros, por las cosas llamativas que vivió. En el caso del Padre Pío, por haber padecido, tenido por tantos años los estigmas de la pasión del Señor. Y de hecho la oración colecta de esta fiesta hace alguna referencia a ello cuando le decimos al Señor que lo hizo participar de manera singular de la cruz de su Hijo. Pero los santos no son santos, casi podríamos decir que no son santos por las cosas extraordinarias, que ciertamente los tienen. En el caso del Padre Pío por los estigmas, después de su muerte, o antes incluso, que la gente se diera cuenta de que estaba en más de un sitio a la vez, sin usar Zoom, porque usando Zoom es un guame, pero sin Zoom da más trabajo estar en más de un sitio a la vez. Curaciones, etc. Los santos son santos porque viven extraordinariamente las cosas ordinarias y sobre todo las virtudes. Si no nos esforzamos en vivir de forma extraordinaria o firme, ¿verdad? Las virtudes, pues no llegamos ni a la primera base de la santidad, aun cuando pudiera haber cosas extraordinarias que no necesariamente tienen que venir de Dios. Padre Pío no solamente vive extraordinariamente o no vive de manera extraordinaria la pasión del Señor por los estigmas, lo vive por cosas interiores, ¿verdad? El sufrimiento interior. Y el sufrimiento también, por ejemplo, del desprecio, de la difamación. Porque Jesús no sufre su pasión en la cruz solamente en la cruz física de madera, con los clavos, los azotes, la corona de espinas. Lo sufre afectivamente, lo sufre psicológicamente, con el desprecio de los suyos, con la traición de los suyos, de su pueblo. Y Padre Pío también va a sufrir eso, el desprecio, la difamación, etc. Y eso todos nosotros lo podemos vivir. Tal vez alguno incluso ya lo ha vivido. No tendremos estigma, no nos crucificarán, pero tal vez han hablado mal de nosotros, nos han difamado, nos han dejado solos, abandonados, sin apoyo. Y seguir perseverando en la fe, seguir amando, seguir perdonando, como nos pedía Jesús en el Evangelio hace 2 o 3 domingos, hasta 70 veces 7, pues esa manera extraordinaria de vivir el perdón, la paciencia, el ofrecernos, como también San Pablo nos ha dicho en los últimos domingos, como hostia viva, santa, agradable a Dios, de que Dios sea glorificado con nuestro cuerpo, como nos decía el domingo pasado. Eso lo vivió el Padre Pío y eso lo podemos vivir nosotros, aun cuando no hagamos milagros. Vivió su lucha con el enemigo y vivió lo que Jesús también dice en el Evangelio, ¿verdad? De sanar a los enfermos, liberar de los demonios a los que estén esclavizados o atados por ellos, etc. Pero también liberó del demonio y del maligno y puso en práctica y vivió las maravillas de la misericordia, como también dice la oración, en su ministerio, renovaste las maravillas de tu misericordia, Señor, a través del sacramento de la confesión. Es como con el santo cura de Ars, con San Juan Bosco, San José Cafaso, otros santos, grandes ejemplos de la misericordia de Dios vivida en el sacramento de la confesión, metido ordinariamente, como cualquier confesor, en un confesionario, no por los milagros, sino por sentarse a confesar,
que algunas veces también pues se enteraba o podía leer las conciencias del penitente y recordarle algún pecadito que el penitente no se acordaba, pues es otra cosa. Pero lo importante no es eso, lo importante es haber estado ahí para confesar, para perdonar, para dar ese perdón de Dios, para hacer esa obra maravillosa de la misericordia de Dios, que es el sacramento de la confesión. Y no solamente practicar la misericordia en la confesión, sino fuera de la confesión, particularmente con los enfermos. Y no solamente con los enfermos que pudieran haber sido sanados extraordinariamente por un milagro, por sus oraciones, sino particularmente con la Casa de Solievo, ¿verdad? El hospital que fundó, la Casa del Consuelo del Sufrimiento, precisamente para que sin milagros los enfermos pudieran ser atendidos respetuosamente, dignamente, como debería pasar en cualquier hospital, como deberíamos tratar todos nosotros a cualquier enfermo. Y es una de las cosas que también se ha visto en este tiempo de la pandemia, ¿no? Que nos ha chocado de los hermanos que han sido contagiados por el virus y terminan a veces en intensivos, entubados, etcétera, pues que terminan aislados, aislados de su familia, aislados de la ayuda espiritual. No sé si eso sigue así todavía, pero fue de las cosas más chocantes al principio y tal vez todavía, de que tras de sufrir la enfermedad no puedan recibir esa ayuda espiritual y el afecto de sus seres queridos y mueran solos, etcétera. Pues ahí se practica la misericordia, no con cosas extraordinarias y llamativas, sino con lo ordinario, con ese visitar los enfermos, como lo hacía él, y fundar ese hospital y estar atento a los enfermos, como siempre quiso él, que fueran atendidos dignamente, amorosamente, para manifestar ese amor, esa misericordia de Dios. Así que le pedimos al Señor en esta fiesta de San Pío de Pietrelcina, que el Señor nos conceda también a nosotros vivir las virtudes extraordinariamente, sin aspirar a cosas extraordinarias, fuera de vivir intensamente las virtudes que todos nosotros como cristianos deberíamos vivir. Y sabiendo que el manantial de todas esas virtudes es Jesús, sobre todo en la Eucaristía. Hay que decir cuánto amaba y disfrutaba intensamente la Eucaristía Padre Pío. Por desgracia, pues también mucha gente iba por la novelería de ver al Padre y sus estigmas, etcétera, mientras celebraba la misa. Pero la grandeza de la misa no depende de que el sacerdote esté haciendo cosas o experimentando cosas extraordinarias, sino que extraordinariamente el Señor se hace presente de forma callada, sencilla, sin llamar la atención. Y ahí está Jesús, aquí está Jesús presente en la Eucaristía, se hace presente en el pan y en el vino, no importa las cosas extraordinarias que pueda haber, no importa lo llamativo que podamos hacer en misa, y haya coro, no haya coro, haya multitudes, seamos pocos, aquí está Jesús. Y aquí en la Eucaristía también participamos de la pasión del Señor. Y aquí en la Eucaristía también participamos, recibimos la gracia del Señor para poder renovar las maravillas de su misericordia. Y es una maravilla de su misericordia que nosotros podamos participar, celebrar la misa y alimentarnos de su cuerpo, de su sangre, para que también nosotros podamos ser testigos del amor, de la misericordia y del poder, de la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Confiando plenamente en el poder de la oración, como también enseñó el Padre Pío, presentémosle al Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que sea fiel a su misión de anunciar el reino de Dios, viviendo pobre y austeramente, trabajando por la paz y promoviendo la justicia y el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros pastores, para que proclamen la buena noticia de la salvación, la profundicen en la oración y la expresen en sus gestos y actitudes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, para que nos abramos a la verdad, la justicia y la paz, y con sentido evangélico, aspiremos a ellas como medio para llegar al que es fuente de todo bien. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que anuncian el Evangelio, arriesgando sus vidas y dejándolo todo por el reino, para que encuentren corazones disponibles y sientan el consuelo del Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que huyen de su patria sin rumbo, por los enfermos y agonizantes, por los pobres y marginados, para que la palabra y la gracia de Dios les ayuden a guardar pacientes la llegada del reino y a poner en Dios su confianza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que amando al Señor, dejemos con docilidad que su palabra nos transforme y dé frutos de santidad en nuestras vidas. Y en la de nuestros hermanos roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Momento de oración por esas intenciones en silencio que todos traemos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la pronta recuperación de la salud de Vivian Marie Macombs, Fini Reyes, Lucy Villate, Carmen Lidia Maldonado y Magda Iris Meléndez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones de la familia Ramos Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Carmen y Dalia González Nieves, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre bueno, que nunca desatiende las necesidades de tus hijos e hijas, escucha nuestras súplicas y concédenos cuanto necesitamos para alcanzar la gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor.
Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado como consolar. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, estando a todos que tú nos das. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. A recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones,
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios Todopoderoso, alimentados por este sacramento, te pedimos que, ejemplo de San Pío de Pietrelcina, aprendamos a buscarte siempre y merezcamos ser revestidos del hombre nuevo, por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden que ya pueden inscribirse para las misas del domingo, para las confesiones, que serán este viernes de 4 a 5:30 de la tarde, y que mañana jueves pues tenemos jueves eucarístico, presencial y virtual, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.